Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro diario de una mamá cualquiera, pero en este mismo momento se encuentra de parto nuestra mamá, así que en podcast anteriores he descrito la primera etapa del parto, que es la dilatación. Después hemos pasado también a la segunda etapa, que es el expulsivo, que comienza. ¿En qué momento empieza el expulsivo? Cuando ya estás dilatada de 10 centímetros, que se llama que estás en dilatación completa, es cuando pasamos de la fase de dilatación a la fase de expulsivo, en la que nos encontramos en ese momento. El bebé tiene que descender por el canal del parto, aunque estés dilatada de 10 centímetros. Y bueno, como ya te comenté en el podcast anterior, si todo va bien, lo ideal es que descienda por sí solo. Que no hagas pujos, o sea, que no empujes tú para que vaya descendiendo, sino que descienda por sí solo, y en el momento que la cabeza haya descendido lo suficiente, sí que tú ya notarás ganas de empujar. Entonces es cuando debe empezar el trabajo del parto. Bueno, hasta a estas alturas ya habrás decidido si quieres epidural o no quieres epidural, ya que si no te la han puesto ya es tarde para ponerla, ya que el nacimiento del peque está muy cerca y ya no daría tiempo a que te hiciese efecto. La duración de la etapa de expulsivo depende de muchos factores. La verdad que a veces es 2 minutos, hay expulsivos que el bebé sale en 2 pujos, y a veces el expulsivo dura 1 hora. Todo depende, ya iremos viendo, de varios factores. Varias seguidoras me habéis preguntado por la maniobra de Christeyer. ¿Qué es esa maniobra? Bueno, esa maniobra es cuando la matrona o el ginecólogo empujan desde la parte superior del útero coincidiendo con la contracción, quiero decir, para que tengas una idea. A la vez que llega la contracción, tú haces el pujo y ellos empujan por encima de tu tripa, más o menos a la altura de la parte superior del útero, empujando con el puño y el antebrazo para ayudar a que salga también el peque. La sensación es como si se te echaran encima, más o menos. Esta maniobra debe aplicarse en ocasiones muy concretas y con cautela. ¿Cuándo se debe realizar dicha maniobra? ¿Cuándo está indicado? Bueno, pues sobre todo cuando el expulsivo está siendo excesivamente largo, no termina de salir la cabeza por el motivo X que sea, y es una forma de ayudar a que ese momento llegue antes de que tengamos un sufrimiento fetal o de alguna otra forma tengamos que correr. Bueno, a veces, aunque la madre empuje de forma correcta y los pujos sean efectivos, si el bebé no está bien rotado, a veces no desciende de forma correcta, o a veces puede ser que los pujos de la madre no terminen de ser efectivos, bien porque esté cansada ya de tanto empujar, o porque a veces el exceso de efecto de la epidural impide un poco tener el control completo, ¿no? Y no sabes verdaderamente si estás empujando bien, si no. Ahí está un poco el kit de la cuestión. No es una maniobra que se deba utilizar sí o sí, ni muchísimo menos. Pero es verdad que cuando un expulsivo está siendo excesivamente largo y en cualquier momento se puede complicar por otra cosa, es cuando se debe realizar esta maniobra, ¿vale? En mi primer parto me hicieron esta maniobra, así que sé bien de lo que me hablo, ¿no? Y yo ya te lo he contado alguna vez, mi hija no se rotó de forma correcta y el expulsivo fue largo. Yo tuve 1 hora de expulsivo, lo que te digo, no es lo habitual, ¿eh? Y bueno, pues ante esas circunstancias creo que las dos cosas a evitar es, primero, un sufrimiento fetal, que nos toque correr, que el peque esté sufriendo y haya que sacarlo con urgencia, y lógicamente una cesárea. Entonces, como mami que he vivido ese momento, yo agradecí la maniobra de Christeyer, agradecí la episiotomía, que ya os contaré. Después de más de 24 horas de parto y más de 40 minutos de expulsivo, lo que menos deseaba es acabar en una cesárea. Entonces, bueno, en ese momento, después de 40 minutos empujando de la forma que estaba empujando además, y que el aire no salía, yo ya era consciente que, la ginecóloga también, que no estaba bien rotada. Como os he comentado alguna vez, el aire tenía caput, que ya os conté también en otro podcast, que significa, y no se podían palpar las fontanelas, no sabíamos en qué posición estaba la cabecita, ¿vale? Entonces, desde luego, yo prefiero la maniobra de Christeyer antes que una cirugía, una cesárea, después de estar ya en el expulsivo. Otra cosa es que no terminas de dilatar y no quede otro remedio. Pero después de que ya has llegado a ese punto, lo que deseas es que acabe cuanto antes y ver a tu pequeña, ¿no? Entonces, el desenlace fue positivo, lógicamente, ya que, como os he dicho, cuando un bebé no se gira o no se rota de forma correcta, no aprovecha todo el espacio libre que deja la pelvis, ¿no?
para que el bebé descienda. Entonces, pues Leire, aunque los pujos eran efectivos, bajaba y descendía, pero cuando acababa la contracción, ¡blup!, subía un poquito para arriba y no terminaba de descender. Y ya sabíamos que si no descendías, no tenía espacio, ¿no? Entonces, pues la ginecóloga me comentó y me dijo, mira, Yoli, llevamos aquí 40 minutos, esto no, la conocía además, digo, esto no avanza. Me dijo, te voy a hacer una episiotomía. Yo que me había preparado el perineo para evitar justo la episiotomía. Os indico en el post, ya os he dejado el enlace, pero bueno, es importante que veáis también el post dedicado al masaje del perineo porque bueno, sí que merece la pena hacerlo y tenerlo bien preparado por si os podéis librar de la episiotomía. Entonces, pues dicho y hecho, así fue. Me hicieron una episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Bueno, pues la episiotomía es un corte que se realiza en la zona del perineo. ¿Qué es la zona del perineo? Es el área muscular que está entre la zona de la vagina y el ano, ¿vale? De esta forma lo que haces es ampliar un poco la apertura vaginal y es más fácil ayudar a salir. Entonces, antes las episiotomías se realizaban de forma rutinaria. Se hacía la episiotomía, se necesitara o no, ¿no? En los últimos años se ha reducido considerablemente la realización de las episiotomías por varios aspectos. El primero, porque las mamis preparan el periné para evitar la episiotomía, ya que durante el embarazo se realizan técnicas para elastificar la zona, evitar posteriores desgarros y sobre todo cuando sale la cabeza o cuando van a salir los hombros del bebé, ¿no? A día de hoy, después de numerosos estudios, se sabe que no hay ninguna evidencia científica que justifique el hacer la episiotomía. Quiero decir, no evitas, se ha demostrado que las mujeres a las que no se les ha hecho episiotomía previa y han tenido un pequeñito desgarro, se recuperan de la misma forma o incluso mejor y en menos tiempo que a las personas que se les ha hecho episiotomía y muchas veces con menos complicaciones que a mujeres que se les ha realizado la episiotomía. En mi caso estaba claro, preferí una episiotomía que acabara en una cesárea y así fue. Al realizar la episiotomía, la gine pudo ayudar a descender un poquito a Leire y porque aumentó el espacio y Leire nació de forma vaginal, sin instrumentación y bueno, pues lógicamente como ya suponíamos no estaba bien rotada y nació en posterior. Para que me entiendas, los niños nacen en anterior, lo primero que sacó Leire fue la cara en vez de la coronilla. Ya te digo que no es lo habitual porque los partos en posterior suelen acabar en cesárea, pero bueno, me libré, de lo que estoy muy, muy, muy contenta. Y bueno, pues mi hija ha sido particular hasta para eso, ¿no? Para elegir la forma de venir al mundo. La verdad que una vez que ha salido la cabeza posiblemente te avisen para que dejes de empujar fuerte, sobre todo para evitar el desgarro de la zona del perineo en el momento en el que vayan a salir los hombros. El resto del cuerpo saldrá absolutamente sin ningún problema. Y bueno, una vez que ha salido nuestro bebé, finaliza la segunda etapa del parto, a la que hemos denominado expulsivo, para entrar en la tercera y última etapa, que será el alumbramiento. Entonces me puedes preguntar, si ha salido el bebé, ¿por qué queda una tercera etapa? Bueno, pues nos queda la expulsión de la placenta, que es lo que marca el final del parto. Pero bueno, de esta etapa hablaremos en el siguiente podcast. Pero espero haber contestado a todas tus dudas sobre la etapa del expulsivo. Muchísimas gracias por estar aquí semana a semana escuchando los podcasts, donde mi objetivo es ayudarte y resolver todas las dudas que me vais preguntando. Además quería aprovechar para darte las gracias por el apoyo en los votos para los premios Bitácoras. Aunque no hemos conseguido llegar a la final, la verdad que hemos quedado en un muy, muy, muy digno puesto y muy, muy contentos, la verdad. Esperemos que el año que viene seamos capaces de entrar en el top 3, nos hemos quedado muy cerquita y bueno, pues recordarte que te espero en nadiecomomama.com, en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y sobre todo que recuerdes que los miércoles tenemos una cita con un nuevo podcast y muchísimas gracias por todo, ya que Nadie como Mamá no sería posible sin tu apoyo. Así que feliz semana, un abrazo.